La radio comunitaria se toma a San Felipe, Chile. RCPA. Buenas tardes para aquellos amigos que nos están escuchando en la tarde o en la tarde-noche. Aquí estamos desde RCPA Radio Comunitaria. Vamos a conversar un poquito con un amigo de hace un buen tiempo que viene llegando desde el otro lado de la cordillera. Viene llegando desde la provincia de San Luis en la República Argentina y me refiero a nuestro amigo Guillermo Giannini. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. ¿Lo pronuncié bien? ¿Giannini? Sí, está muy bien pronunciado. Para mí es un placer estar acá, Claudio, y compartir con la audiencia de San Felipe y de todo el Valle de Aconcagua, que es realmente un lugar extraordinario. Y bueno, esperemos que podamos seguir esta relación y estos contactos. Es la idea principal, sobre todo porque hay algo bien particular. Cuéntame, Guillermo, tu profesión. Bien, bueno, yo soy de profesión historiador. Correcto. Estudio historia. Yo soy ¿cómo se llama? Digámoslo así, un representante de la región de Cuyo, en Correcto, Argentina. Sí. Nací en San Juan. Vivo actualmente en la provincia de San Luis y tengo estudios en doctorado en la Universidad de Cuyo en Mendoza. Es decir, compartimos en cierta manera la identidad cuyana, pero a través de una práctica, a través de los estudios, a través de investigaciones, y eso siempre nos ha permitido tener una perspectiva que no siempre es compartida por otros historiadores en Argentina, que es la cercanía con Chile. De hecho, un colega nuestro, ¿cómo se llama? El profesor Néstor Menéndez, siempre nos dice que los historiadores de Cuyo son prácticamente, de acuerdo con la temática, historiadores chilenos, porque gran parte de la historia de Cuyo es en realidad la historia de Chile. Y por eso es que siempre hemos sentido una gran cercanía con los estudios, con las situaciones de Chile. Y en este caso, por ejemplo, mis estudios específicos de doctorado que se hicieron en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, tienen que ver con la época del origen, ¿sí? De esta vinculación de la conquista española en el siglo XVI. Pero a partir de esas temáticas hemos ido avanzando en otro tipo de estudios que vinculan a la región central de Chile con Cuyo a lo largo del siglo XVII, XVIII hasta el siglo XIX. Mira qué interesante. Bueno, siempre hemos hablado de que la historia de Argentina y la historia de Chile tienen un paralelismo bien interesante y una interacción muy importante y que muchas veces miramos a menos porque esa interacción en la época de la independencia no es solamente una interacción militar, hay un feedback que se genera a raíz de esa campaña y a raíz de otros eventos que también se suscitaron en esa época y muchas veces los tenemos como de lado, los hemos dejado un poquito de lado. La idea principal yo creo que sería poder generar ese feedback actualizado como suele suceder entre Argentina y Chile, entre diversos organismos, diversas instituciones, diversas organizaciones, tanto a nivel social, cultural, histórico, patrimonial, que es súper importante, como lo destacábamos recién antes de sentarnos a conversar aquí. Me gustaría conocer tu opinión de qué podríamos llegar a generar en un futuro así cercano, en un proyecto corto de tiempo. Bueno, en primer lugar, lo que podremos decir es que esta relación entre la región central de Chile y Argentina, lo que hoy es Argentina, la región cuyana, se dio desde incluso antes de la llegada de los conquistadores españoles. Es decir, las poblaciones indígenas tenían a la cordillera de los Andes como un ámbito más que de separación de comunicación, porque había una serie de movimientos de pueblos que tenían periodos, ¿sí? Estacionales,
donde en los inviernos las pasaban en las regiones bajas y en el verano subían y se comunicaban. Es por eso que las influencias indígenas antes de la llegada de los españoles se daban en ambos lugares. O sea, hay rasgos culturales que aparecen en Cuyo y que son compartidos con culturas chilenas. Los incas dominaron ambas vertientes de la cordillera de los Andes. Así es. Atravesaban caminos, tenían sistema de postas. No casualmente los españoles en el siglo XVI conquistaron a la vez las dos partes de la cordillera, las dos vertientes de la cordillera, tanto la del Pacífico como la del Atlántico, formaron una unidad y la cordillera muchas veces se dividía fundamentalmente por las nevadas entre mayo, septiembre, octubre, y después la cordillera quedaba abierta para los intercambios. Es decir que en realidad lo que estamos viviendo nosotros hoy en día es como una especie de reencuentro de una relación que fue histórica. Correcto. Y que fundamentalmente a partir del siglo XIX, cuando se conforman los estados nacionales tanto en Argentina como en Chile, esos estados tienden a la constitución de identidades propias y van dejando de lado lo común. Es decir, ¿qué era lo común para lo que hoy es Argentina y Chile? Bueno, lo español, lo hispánico. Como esto formaba un solo imperio, una sola administración, de hecho Cuyo formó parte integrante de la Capitanía General de Chile durante más de 200 años, ¿sí? Desde mediados del siglo XVI hasta 1776, cuando se crea el Virreinato de la Plata, y desde el punto de vista económico, social e incluso religioso, permaneció unido hasta entrado mucho el siglo XIX. Esa relación, cuando se conforman estos estados nacionales, se van separando, en el sentido de que cada estado intenta crear una historia propia. Correcto. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, prima la diferencia a la semejanza. Entonces, esa tendencia, que es una tendencia que se mantiene por gran parte del siglo XX, hace que, por ejemplo, las historias nacionales, a las academias, a las universidades, traten de buscar esos elementos de diferenciación más que de lo común. Pero recientemente ha habido un proceso diferente que vuelve a concebir a la historia de Argentina y de Chile como una historia común, sobre todo teniendo en cuenta la prevalencia de los vínculos con la región de Cuyo, que nos unen de esta manera, y sería muy importante tratar de resaltar tanto en Cuyo como aquí en San Felipe o en la región del Valle de la Aconcagua, que esa historia en común continúa. Entonces solamente hay que difundirla, conocerla, ampliarla, difundirla en realidad. Y por eso, bueno, nosotros tenemos esas prácticas que tienden a acercar a la historia, pero no solamente a la historia, sino a la economía, a la sociedad, al patrimonio, en ambos lugares, para que se vea lo que tenemos en común. Definitivamente. De hecho, tenemos una idea que veníamos conversando hacía un tiempo de poder generar ese feedback con un par de charlas, con un par de capacitaciones, con un intercambio histórico, cultural y patrimonial entre Cuyo y el Valle de Aconcagua, cosa que lo seguimos teniendo en mente y pensamos plasmarlo en un corto plazo, según estábamos conversando. Vamos a ver si podemos lograrlo. Pero hay mucha gente que está interesada realmente en poder conocer algunos detalles que se desconocen, en interiorizarse en otros detalles que se puede profundizar mucho más y en sacarle el mejor provecho, porque siempre hemos dicho que el presente y el pasado son una tremenda base para un futuro exitoso, y muchas veces dejamos los detalles del pasado por problemas del presente. Entonces, una buena oportunidad para generar instancias, para generar bases, para generar intercambio, para generar amistades, como nos pasó a nosotros, que por una conversación con un amigo en común, aquí estamos, y se agradece la visita porque realmente es un viajecito largo, complejo, así que yo creo que esta instancia nos va a dar el puntapié inicial para poder llegar con este flash
informativo a muchos historiadores, a mucha gente que está involucrada en lo que es patrimonio social, en patrimonio cultural, patrimonio histórico, patrimonio religioso, eh, para ir acercándose Sí. a esta idea que nosotros tenemos, que es generar un vínculo un poquito más cercano, con un intercambio más fluido. Yo creo que hay tremendos profesionales tanto del lado argentino como del lado chileno con respecto a todo lo que es la historia militar, a la historia patrimonial, a la historia social. Hay, conozco antropólogos, sociólogos que están muy, muy involucrados y que les gusta la temática. Yo creo que sería una buena opción. ¿Qué opinas tú? Yo creo que es posible, es factible que eso pueda ocurrir, pero además hay que tener en cuenta que las iniciativas particulares, o los estudios, las investigaciones, no es necesario que queden solamente en el ámbito académico. O sea, Correcto. en Argentina hubo una tendencia bastante marcada a lo largo del siglo XX que implica la profesionalización de la tarea del historiador. Y el historiador tiende a la confección de discursos, de escritos, de investigaciones, pensando en otros historiadores. Cosa que me parece extremadamente, ¿cómo se llama?, correcto, pero muchas veces el público, la escuela, los docentes, los estudiantes, los medios de comunicación, aquellos agentes de la sociedad civil, aquellas personas vinculadas al patrimonio, a la historia, al ámbito de la cultura, muchas veces quedan un poco alejadas de esas investigaciones, de esos avances que tienen que ver fundamentalmente con una cuestión científica. Bueno, esta es una tendencia que afortunadamente se está revisando y historiadores profesionales, científicos que tienen su ámbito de desarrollo en las universidades nacionales. En nuestro caso nosotros formamos parte tanto de la Universidad Nacional de San Luis, donde imparto clases y soy investigador, como en la Universidad Nacional de San Juan, donde soy investigación en un instituto de investigaciones arqueológicas que tiene también una parte histórica. Esas producciones tienen que generar un ámbito para que salga del propio mundo académico, que es un mundo muy exigente, como debe ser una investigación científica y una comunidad científica, pero llegar a otros ámbitos. Y tiene que ayornar su discurso, tiene que ayornar sus producciones para que el público pueda comprenderlas, hacerlas asequibles, hacerlas de acceso directo y sobre todo ponerse a disposición del interés. Es decir, muchas veces la comunicación está dada por lo que uno quiere comunicar y muchas veces la necesidad de la comunidad es otra. Entonces hay que buscar un punto de intermedio entre la producción científica, la producción académica, el mundo científico que es sumamente exigente, como corresponde a una producción rigurosa, pero también acercarse a los medios de comunicación, a las bibliotecas, a los museos, a los municipios, a los gobiernos provinciales, para que ese conocimiento llegue a la comunidad. ¿Por qué? Y porque muchas veces se conocen muchas cosas, pero no se difunde. Entonces yo creo que este acercamiento que estamos teniendo ahora, que tiene una proyección hacia adelante, nos va a permitir en cierta manera salvar esa diferencia, salvar esas distancias. Así que bueno, nosotros lo estamos practicando en San Luis a través de una página que se denomina Historiadores de San Luis, que coloca al alcance del público todo lo que son los avances de las investigaciones científicas con respecto a la historia de San Luis y su región. Bueno, es una página que está abierta al público, una página de Facebook, que ustedes la van a poder encontrar con facilidad, que afortunadamente tiene una gran llegada, tenemos más de 4.000 suscriptores y por semana, cada 10 días, subimos distintas notas con respecto a aspectos que a veces son conocidos y a veces no, sobre la historia de San Luis y de la región. Es un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer desde la historia como ciencia para tener un alcance mayor y llegar, por ejemplo, a un público. Nosotros siempre pensamos en los profesores, en los docentes tanto de escuela primaria o escuela básica como de escuela secundaria, que tengan una base científica, o sea, no cualquiera podría publicar algo que le parece, sino
estudios que están basados en documentación, que han pasado por un proceso de revisión y de crítica, pero que muchas veces el público agradece porque por más que uno crea que se sabe, muchas veces eso no ocurre y para nosotros no es novedad, pero para el resto del público puede serlo. Entonces, esa forma de acercar la historia o el conocimiento científico a la cultura, al patrimonio, de lo que genera interés, me parece que es una opción válida dentro de la formación propia de los historiadores, en este caso. Me parece, me parece una estupenda idea. Y yo quiero aprovechar, como para ir cerrando más o menos la temática, darte el pase, Guillermo, para que tú aproveches el micrófono, la cámara e invites a la población en general, a los profesionales, a las instituciones, a las organizaciones, a comunicarse con nosotros o con ustedes, a sumarse a este equipo que queremos armar para poder crear algo que es de interés mutuo y es de un amplio valor social, histórico y patrimonial. Así que la cámara y el micrófono son tuyos, Guillermo, antes de dar el cierre Sí. para esa invitación. Bueno, en primer lugar, quería agradecer, Claudio, a la radio, esta convocatoria. Hay que pensar que los medios de comunicación son fundamentales, porque, por ejemplo, el poder de la voz, el poder de la palabra, a través de los medios de comunicación se amplía, se difunden, y mucha gente que puede tener un interés común sabe que hay otras personas, hay otros grupos que pueden tener un interés compartido, cercano, pero no sabe dónde se puede establecer esa vinculación. Y esa es justamente la ventaja de las vinculaciones a través de la tecnología, por ejemplo, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, a través de una página donde aparecen estos elementos comunes. Y hay que tener en cuenta algo, que la confianza, el interés común, pueden generar otro nivel de relaciones que son muy comunes hoy en día y muy provechosas, que es la cuestión de las redes. O sea, nosotros estamos dispuestos a integrar distintas iniciativas. Puede ser que uno, al estar abierto a esa iniciativa, puede generar, por ejemplo, un intercambio. Nosotros podemos recibirlos en Cuyo, en San Luis, donde nosotros tenemos ese ámbito de actividad. Podemos venir acá, siempre y cuando teniendo en cuenta los momentos de la cordillera. ¿Sí? Exacto. Sí, si bien es un viaje relativamente largo y costoso, se puede hacer de provecho. Muchas veces la buena voluntad o ¿cómo se llama? El acercamiento, una conferencia, un curso, algún apoyo, la convocatoria de alguna institución, nos puede servir de plataforma para mantener esa vinculación y ampliarla. Por ejemplo, nosotros podemos abordar una problemática muy específica, como la época de la conquista, o los vínculos comerciales, que recién estábamos hablando sobre el Torma Soto, que era un español muy importante de esta zona, que a la vez tenía tierras en San Luis, que se dedicaba justamente al comercio de ganado, porque el comercio de ganado vinculaba a la región de Cuyo, sobre todo San Luis, con el Valle de Aconcagua. Pero también tenemos un momento crucial en la historia, yo diría, del mundo, que ocurrió justamente acá, que es el paso de los Andes, el cruce de los Andes del Ejército Libertador, que Cuyo conformó bajo la dirección de José de San Martín y que tuvo un protagonismo tanto en los valles, en las ciudades, en las jurisdicciones cuyanas, en el paso de los Andes, y justamente estamos aquí, en esta zona, en San Felipe, en Putaendo, en Curimón, que justamente son fenómenos, procesos históricos que yo creo que el público lo debe saber, pero si no, se los comento, se estudian en el mundo entero. Es decir, el cruce de los Andes es un episodio histórico, un proceso histórico que se estudia en el mundo, en todas las academias militares del mundo, y es comparada con grandes acontecimientos como el cruce de los Alpes por el general Aníbal en la antigüedad, o las campañas napoleónicas en Italia. Es decir, si ustedes mencionan el cruce de los Andes, San Martín, la batalla de Chacabuco, en cualquier academia militar del mundo, en cualquier centro de estudio del mundo, saben de qué se trata. Y justamente ese momento
ese proceso tuvo como eje esencial en el espacio y en los recursos el Valle del Aconcagua. Para mí fue una emoción muy grande cuando ayer pasé por Curimón y pocas personas saben que Curimón formó el eje central de la historia tanto de Argentina como de Chile, porque allí el Ejército Libertador se dividió en 1819, una parte quedó acá, después se fue a Rancagua y la otra parte retomó a Cuyo. Es decir, Curimón, que hoy en día es una población, estuvo en el centro de estos procesos históricos vinculados con el accionario sanmartiniano, con la independencia. Entonces, estos elementos que para la historia representan, en cierta manera, producto de la investigación histórica, creemos que la población puede estar interesada en conocerlos y en valorar justamente que San Felipe, los Andes, Curimón, o sea, en general el Valle de la Aconcagua, formó parte de uno de los acontecimientos más importantes en cierta manera, de la historia de la independencia de América. Y por eso, bueno, tenemos este ofrecimiento y esperemos que podamos concretarlo muy pronto. Me parece estupendo. Yo la verdad te puedo escuchar horas porque aprendo tanto de ustedes. Hemos conversado por WhatsApp y el recibir de repente cada publicación, uno tiene horas de análisis, de aprender, de saber, de dilucidar dudas, de sacar a veces falsos comentarios y basarlos en historias reales, que es algo que deberíamos hacer siempre. Yo creo que esta va a ser una instancia súper interesante y por eso el agradecido soy yo de que te hayas acercado aquí a San Felipe, de que te hayas acercado a la radio, de que hayas tenido la oportunidad. Yo sé que estás en un plan un poco familiar, así que eso se agradece, la voluntad, el tiempo, el esfuerzo, y esperemos llegar a buen puerto con este proyecto, esta idea, que yo creo que va a florecer bastante bien en el transcurso de este año. Bueno, muy bien. Esperemos que así sea y estamos dispuestos a colaborar y participar de las iniciativas que se puedan generar. Y me parece, y volvemos a reiterar para todos aquellos que quieran sumarse, que quieran agregarse a esta idea, a este proyecto, donde se va a generar un intercambio muy potente, todos son bienvenidos. Así que o se comunican a través de la página de Facebook con Historiadores de San Luis o a nuestra página rcpa.cl, a nuestra página en Facebook o nos envían un correo. Encantado de pasarle el contacto tanto de Guillermo como de otros profesionales que integran el grupo. Y aquí seguiremos con nuestra programación habitual, sin antes mencionar de que estos acercamientos son los que permiten que nosotros podamos aprender, podamos conocer y podamos compartir cosas que muchas veces no le damos la importancia que se merece. Muchas gracias, Guillermo, gracias a la gente de San Luis, gracias a la gente de Argentina y bueno, vamos a seguir en contacto dentro de muy poquito tiempo. Bueno, un gran agradecimiento, un gran saludo para toda la audiencia, ¿sí? Y para este sorprendente Valle de Aconcagua que tanto me gusta visitar. Gracias, Guillermo. Conocer y respetar los derechos humanos está en